Los Casetes de AMPM, un podcast de Magazine AMPM. Mi nombre es Rafa González Escalona y soy su anfitrión. Acá en Cuba seguimos en cuarentena, pero ya estamos un poco más cerca del final de esta pesadilla, o eso queremos creer. El episodio de hoy está dedicado a la relación entre canción y política y fue inspirado por la polémica que se ha suscitado tras el lanzamiento de Patria y Vida, la canción contra el régimen cubano que cantan Yotuel Romero, Gente de Zona, Deceme Bueno, Michael Osorbo y El Funky. Para conversar sobre ese antiguo y conflictivo matrimonio, tengo como invitadas a Rosa Marchetti, musicógrafa, historiadora musical y autora del magnífico blog Desmemoriados, Historia de la Música Cubana, Julio César Guanche, jurista, historiador, investigador de ciencias sociales y amante de la música toda, y Rafa Valdivia, coleccionista de música y miembro de nuestro consejo editorial. Este podcast está grabado de manera remota a través de Telegram, así que sentirán ruidos y fallas en la grabación. Espero nos disculpen y puedan disfrutar la conversación tanto como nosotros. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Muchísimas gracias por acompañarnos los tres. Bienvenidos a los Casetes de AMPM. Ahora probando esta nueva herramienta que la tecnología rusa pone a nuestra disposición. Este es un tema del que se ha hablado, aunque no estoy seguro que se haya debatido tanto en los tiempos recientes, ¿no? El tema de la música y la política en Cuba específicamente, un poquito exacerbado a raíz del lanzamiento de este tema de Patria y Vida, que ha sido como el punto de partida de una catarata de canciones de uno u otro signo, que es algo, al menos con ese nivel de intensidad, de poca poesía, diría yo. No lo estoy diciendo en un mal sentido, lo que quiero decir en el sentido de que muchas veces la música utiliza recursos más poéticos, metafóricos, para aludir a las cuestiones que quiere tratar, y sin embargo ha habido como un esfuerzo consciente de estos creadores por demostrar su posición política. Y esto nos ha traído, ¿no?, de vuelta a ese debate, del cual yo siento que aquí en Cuba de verdad no hemos conversado lo suficiente. Por eso quería darles una vez más las gracias por haber aceptado la invitación a conversar un poquitico sobre este tema. Pero bueno, antes de adentrarnos en cualquier especificidad, quisiera que me comentaran desde sus visiones particulares qué entienden por canción política, ¿no? Es la canción que se hace con expresas referencias a un tema político, o también incluirían las canciones de las que un sector social o una fuerza política se apropia y las hace suyas, o también incluirían esas canciones que tienen un corte social, que responden a una época determinada y indudablemente tienen una fuerza política, pero tal vez el creador en ese momento no la hizo pensando, digamos, en la canción como arma, ¿no? O en otros casos también se hace, ¿no?, con un sentido más explícito. Se acabó tu 5-9 ya se acabó. 60 años trancado, no, mira. Hablando de canción política, yo parto de 4 elementos fundamentales Rosa Marchetti. que tienen que ver con el origen, la inspiración o el encargo de esa canción, la intención que tiene el creador, el compositor y el intérprete, que es el vehículo, y por supuesto el destinatario. Parto de esos 4 puntos porque, como tú bien decías, Rafa, hay canciones que pueden ser escritas a partir de la inspiración o la motivación del propio autor, del propio creador, en una circunstancia determinada. Pero también está el caso de la canción política hecha por encargo, o simplemente hecha en un momento donde hay necesidad de un posicionamiento, ya sea voluntario o ya sea en previsión de una toma de posición. Y por supuesto está el factor del destinatario, porque puede haber una canción que sin una intencionalidad política el pueblo, las personas la decodifiquen con una intencionalidad política. O sea, me parece que es difícil de definir porque hay muchos caminos por los cuales una canción, a mi juicio, puede llamarse política o no.
En la historia de la música cubana hay muchos casos de autores que se motivaron por unas circunstancias determinadas, hicieron una canción donde asumieron un posicionamiento político determinado. Esto que tú estabas hablando recientemente a partir de lo que ha ocurrido con Patria y Vida, a mí me recuerda mucho más la reacción que ha habido con Patria y Vida, con los posicionamientos un poco quizás por encargo o forzados, donde el resultado de esa obra o de esa creación, a mí yo siento que está lastrado precisamente por esa falta de inspiración, por esa falta a veces de autenticidad, que es lo que hace que una canción pueda ser sublime en un momento determinado, y todos sabemos de Silvio, Pablo, Noel, en fin. Lo dejo aquí para que los demás sigan, si quieren, por esta línea o me refuten. Me parece muy bien los 4 puntos de los que habla Rosa y coincido con ella. Julio César Guanche. Normalmente yo creo que se entiende por canción política la que tiene una referencia muy explícita y muy directa a cuestiones políticos-sociales, ¿no? Si lo vemos así, recordemos, por ejemplo, que Carpentier en la música en Cuba decía desde los 50 que todavía en esa época estaba ya por hacer una gran historia de la canción política en América Latina. En un texto como ese, podría decir que la historia de Cuba se contaba a través de sus canciones. Y cuando hablaba de canción política se refería a estas canciones políticamente orientadas, ¿no? Directamente encaminadas a un programa político, a una cuestión política. Él mencionaba allí, por ejemplo, las grandes congas políticas cubanas, las más famosas, como la Chambelona, esa canción histórica que pasó a simbolizar todas las canciones del Partido Liberal Cubano, o Tumba la Caña, que era la contraria del Partido Conservador, ¿no? Esas canciones tenían a su vez muchas modificaciones, y si la Chambelona en el 16 se refería específicamente a Menocal, la Chambelona por el Septeto Habanero en el 36 se refería específicamente a Miguel Mariano Gómez por la elección de ese año. Entonces va cambiando mucho, pero son canciones muy directamente vinculadas a las circunstancias y que, como Rosa decía, muchas veces responden a encargos específicos. Encargos que son de distinto tipo. Uno, hacérsela a un partido, o parodiar canciones de otro partido para hacer broma política o desprestigio político con eso, ¿no? El tema del encargo es un tema histórico también de la canción política en Cuba, lo han hecho todo el mundo. En épocas clásicas del son cubano clásico lo hizo Ignacio Piñeiro, nada más y nada menos. Hubert de Blanc le dedicó un himno a José Miguel Gómez, el padre. Creo que, si no recuerdo mal, quise confirmarlo para ahora, pero no pude buscar el material. Si no recuerdo mal, Roldán le dedicó un himno al ABC, esa formación política que algunos consideran filofascista de los 30. Se le hicieron canciones específicas a Batista, a Prío, que eran todas concebidas para las elecciones. Con lo cual no hay duda de que hay una clara presencia de la canción política en su estricto sentido en la historia, ¿no?, de la música cubana. Pero, y quiero ser más corto ahora, hay algo distinto, que es cuando tú, Rafa, decías qué pasa cuando se apropia un segmento social de ella. Yo, o sea, coincido ahí en lo que dicen Rosa y Guanche. Rafael Valdivia. Creo que también hay una cuestión quisiera añadir algo, ¿no? Una cuestión de los términos, ¿no? Los términos y los contextos, porque hablamos de canción política ahora y este es un término que, según tengo entendido y lo poco que he rastreado, digamos, quizás antes de la revolución, no se usaba como tal, ¿no? Entonces, hay veces que se utiliza, por ejemplo, canción patriótica. En otros contextos se ha utilizado canción protesta, canción comprometida de autor, hasta canción subversiva. Hay un documental muy interesante, creo que es de Bernabé Hernández, hecho en la década de los 70 sobre la canción política. Utilizaban este término, canción política. Y se le preguntaba a Carlos Puebla, ¿no?, sobre cómo era este tipo de canción. Y él decía que en los 50 no se llamaba así, se le decía canción subversiva. Las canciones que se hacían directamente contra la dictadura de Batista, ¿no? Y entonces, o sea, yo creo que independientemente de que todos estos términos reflejan, digamos, un espíritu común, ¿no?, de cantar sobre las realidades políticos sociales en diferentes etapas, digamos que puede haber como ciertas diferencias, ¿no? Y las épocas al final no creo que sean exactamente iguales, ¿no? Entonces, es llamativo, me llama mucho la atención también. Yo creo que la canción política, y tomo un ejemplo de ese mismo documental, la canción política va más allá de reflejar esa realidad, de adentrarse en un contexto en específico, porque una canción de amor puede ser también
una canción política, una canción, digamos, que refleje una realidad específica, puede ser también política, ¿no? Y yo creo que a través de la subversión de los propios códigos estéticos en determinados movimientos musicales puede haber un poco de política en eso también, ¿no? Y me llama la atención que en ese mismo documental Silvio Rodríguez sea el que hable de ese tema. Es un documental que recomiendo mucho, donde él dice que las nuevas formas de cantarle al amor y las nuevas formas de plantearse las relaciones, digamos, entre el hombre y la mujer, las cuestiones del machismo, unas de las demandas, digamos, que son más actuales, también pueden tener un profundo contenido político. De manera que creo que es un tema que pudiéramos verlo desde una perspectiva más convencional, más, digamos, a veces estrecha si se quiere, pero que con determinada mirada se pudiera ampliar un poquitico más. Yo coincido con prácticamente todo lo que han dicho Guanche y el otro Rafa, y quería subrayar algo que a mí me parece que es quizás un poco peculiar en el caso de Cuba, y tiene que ver con esto que yo señalaba inicialmente de la inspiración y de la intención. Nosotros vivimos un periodo de absoluta epifanía, de un periodo maravilloso en los años 60 de una creatividad espectacular donde salieron quizás los mejores ejemplos de ese tipo de canción inspirada con un claro posicionamiento político y de una altísima calidad musical y poética. Yo pienso que por eso, porque tuvimos y hemos tenido durante mucho tiempo una canción social, de contenido político, de mucha calidad musical. Creo que por eso es que nos choca quizás tanto, por lo menos a mí me choca mucho, cuando se pretende quizás marcar o encasillar ese tipo de creación. Cuando ese tipo de creación está motivada por una indicación, por una medida partidista o por sencillamente una necesidad de respuesta que alguien marca desde un determinado lugar. Los ejemplos los tenemos claros, creadores con una obra realmente impresionante, inspirada, poética, no logran hacer lo mismo cuando son convocados a hacer ese tipo de canción. Yo pienso que eso en nuestro caso lo notamos más porque justamente hemos tenido, como pocos países, un periodo de una producción amplia, profusa, pero de mucha calidad, de una canción comprometida, de una canción que refleja la propia situación que se está viviendo, que está viviendo el país, que está viviendo el creador. Y aquí no solamente incluye a la nueva trova, aquí incluye a Juan Formel y su cronicar la realidad cubana, que sí pienso que tenía una intención política, pero utilizando otros resortes que mueven al oyente, al bailador, al público, y que Formel sabía precisamente que eran resortes muy válidos en las condiciones específicas de Cuba. Hay un noticiero perdido donde Arsenio Rodríguez está tocando una conga para uno de los partidos políticos de aquella época, de los años 40. Alguien vio ese noticiero y me contaba que era una cosa tremenda lo que hacía Arsenio ahí, que era sumamente creativo, ocurrente. Ese noticiero se perdió y sería una prueba de lo que estamos diciendo, es decir, de que ahí quizás hubo un encargo que Arsenio lo pudo resolver con una gran calidad porque era el músico que era y a lo mejor porque también estaba motivado porque podía haber sido su partido o no. Entonces, este tipo de utilización no solo de la canción trovadoresca, sino también de la música popular bailable con determinados fines políticos, yo pienso que es bastante válido también. ¿Qué tú dices? Yo soy Buenaventura en La Habana Vieja. Yo he hecho 200 barbacoas y ninguna se me ha caído. Cuidado con eso. Es muy, para mí, valioso esto último también, porque el uso de sonoridades, vamos a decir, de la música cubana con origen africano, para usos políticos, digo, ¿no?
está también en la historia cubana completa. Pero es muy curioso según el contexto, porque, por ejemplo, las comparsas cubanas de carnaval fueron suspendidas desde la segunda década del siglo hasta el año 37. Sí. Eso es poco, quizás poco conocido para los no estudiosos de estos temas, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, las comparsas o congas políticas fueron todo el tiempo utilizadas, al mismo tiempo que las comparsas estaban prohibidas para fines políticos. Eso también tendría muy probablemente que ver con la interpelación al público, llamémosle de negros cubanos o afrocubanos, según la terminología que se prefiera, para captar la intención de voto de esos sectores, ya no con una canción específica, sino con géneros musicales que eran afines a estos sectores, ¿no? O que eran producidos básicamente por estos sectores. Entonces es muy importante porque al mismo tiempo que se les excluye por un lado, las comparsas prohibidas y la misma música de origen africano prohibida en muchos sentidos en espacios públicos cubanos, al mismo tiempo es utilizada, ¿no? por esta otra visión políticamente más directa, ¿no? Eso a nivel, repito, de clara intención explícita de usarla, pero hay otras maneras, digamos, un poco más difíciles de ver. El tema de la comparsa, el clásico tema de la comparsa de la cubana, surge en el año precisamente 1912, cuando se está dando al mismo tiempo en Cuba la gran represión contra el movimiento negro cubano, ejemplificada por el Partido Independiente de Color. Entonces también hay una tensión permanente ahí entre el uso, digámosle, cultural de estos motivos, pero también un uso político, a veces politiquero, de estos géneros que tienen que ver con lo que he mencionado antes, ¿no? Con lo cual ahora mismo, que estas respuestas a Patria y Vida que se estaba mencionando haya pasado tanto por las congas, tanto la de Fabrego, por las rumbitas más estilizadas, como la que hizo Alexis Valdés con Willy Chirino, que es una sonoridad completamente distinta, también me recuerdan a mí esta tradición de uso de géneros cubanos, porque son cubanos, pero que tienen sonoridades de origen estrictamente africano, que han sido también centrales, ¿no? En los usos políticos de Cuba, ¿no? Y el reggaetón ahora justamente es uno de esos elementos de ambigüedad, guanche. Hasta hace poco el reggaetón no era bien visto, pero tiremos de él si nos hace falta y hemos tirado del reggaetón, o sea, lo hemos utilizado también con fines políticos. Rafa, yo tengo ahí un punto de vista, o sea, yo creo que al final no podemos separar, digamos, el lenguaje musical y las cuestiones estéticas digamos, del mensaje, ¿no? De lo que es el mensaje en un sentido más llano, ¿no? No referido a la poesía como tal. Hay canciones que son directas. Sí, de hecho, esas canciones directas, digamos, quizás no recurren a sutilezas estéticas. Hay canciones de Silvio que la podemos ver como netamente canciones de amor y para mí son más políticas o tan políticas como otras. Y hablan de amor. O sea, si uno ve Por quien merece amor, supuestamente está hablando del amor, pero el amor en un sentido muy general que puede ser aplicado a disímiles contextos, ¿no? Y así hay muchísimos ejemplos. Siendo Garay decía siempre que él le cantaba a 4 temas: el amor, la mujer, la patria y la muerte. Esos 4 temas están absolutamente presentes en la Nueva Trova. Pero cuando no menciona Sindo entre esos temas algo que es central en él, que es cantarle al pueblo de Cuba, a mí me parece muy interesante porque hay un sinónimo indirecto, ¿no?, de canción política, que es la canción popular, la canción dedicada al pueblo. Y es política en el sentido que le da voz a ese pueblo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de un cantor popular, de cantarle al pueblo de Cuba, pensamos en Carlos Puebla, como ejemplo. Pero pensamos quizás menos, o se piensa menos, ¿no?, en Sindo Garay, o se piensa menos en propio Silvio Rodríguez, cantando Yo no pienso en Carlos Puebla. Yo pienso en Carlos Puebla en una canción absolutamente comprometida. Ahí sí pienso en Carlos Puebla. No, lo que estoy diciendo con eso es entender cuándo se le está cantando al pueblo, identificarlo, y que ese cantarle al pueblo es clave también en una canción de contenido político, de connotación política, ¿no? Eso también es lo que quería precisar. Ahora me llama la atención que hay obras por encargo, no precisamente en el terreno de lo político más inmediato, que sí son de altura. Y, por ejemplo, pienso en las obras por encargo de cine. O sea, la pregunta que me hago ahora, y es una duda que me salta, ¿no? ¿Por qué en el terreno de lo político las obras por encargo no tienen a lo mejor la misma fuerza? Y en el caso, por ejemplo, de la música para cine aquí, sí. Los grandes ejemplos de encargos del cine cubano, yo los ubico justamente en ese periodo de iluminación
que son las obras que hicieron Silvio y Pablo, Noel, Emiliano, Sergio Vitier en el grupo de experimentación sonora del ICAI. O sea, había todo un entorno inspirador. Yo es que eso le doy muchísima importancia. La mayor parte de los encargos iluminados, maravillosos, obras trascendentes, yo pienso que el autor ha identificado ese encargo, lo ha asumido con su propia realidad, con su propia visión y con su propio estremecimiento por lo que está pasando en su entorno. Entonces, eso es lo que me parece que puede marcar la diferencia con otro tipo de encargos que son más recientes. Coincido con eso también. Yo recuerdo siempre que Alfredo Guevara decía que el ICAIC no había surgido para hacer el cine cubano, sino para crear las condiciones en las que ese cine podía hacerse, ¿no? Claro. Me parece que eso es clave en este asunto también del grupo de experimentación sonora. No está para hacer canciones de un día para otro, no está para responder a cada coyuntura, sino está para crear un grupo nada más y nada menos que dirigido por Leo Brauer, con todo lo que estaba dentro de ese grupo, y desde ahí crear las condiciones para hacer lo que hicieron. Por eso uno analiza la música para cine y analiza los encargos de ese grupo y clasifican hasta el día de hoy como los clásicos que son, ¿no? Exactamente. Entonces me parece que ahí hay una diferencia importante, que no es la cosa de la política entendida como el debatico de ayer por la tarde, la necesidad que tengo hoy por la mañana, sino una comprensión cultural de la política, que es lo que está en el fondo, yo creo, de ese encargo que se le hizo al GES, ¿no? Grupo de Experimentación. Quería volver un poquito atrás. A mí me resulta interesante analizar, y esto lo vengo analizando hace muy pocos días, porque es algo que estoy observando y quisiera soltarlo, y que también digan ustedes su criterio, ¿no? Que es un poco la recepción que está teniendo ahora mismo Santiago Feliú. Santiago Feliú fue una persona que gozó de cierta publicidad en vida, pero que no era alguien que estaba todos los días en la televisión, obviamente, ¿no? Sin embargo, ahora mismo, después de fallecido, está teniendo una presencia que me parece bastante curiosa, aparte de justa, ¿no? Por lo grande que fue Santiago. Pero ¿a qué me refiero ahora? A los usos políticos de eso. 27 de noviembre, en el frente al Ministerio de Cultura, se cantó Ansias del Alba, y después de eso he visto a varias personas diciendo que si el 27 de noviembre quiso secuestrar el contenido comunista de Santiago, o si era legítimo cantar a Santiago. A mí esa pregunta nunca me pasó por la cabeza, porque yo a Santiago lo canto desde que tengo uso de razón, ¿no? Y lo cantaré donde quiera que esté. Y estaba ahí aquel día con Rafa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy con eso? Que yo creo que también hay algo que rescatar aquí, que es la intención cultural también desde donde se hacen las cosas, ¿no? Santiago fue un comunista convencido toda su vida, con todas las causas, desde Nicaragua hasta Marcos en México, todas las causas habidas y por haber les cantó, y no hay duda alguna de su compromiso político. En cambio no, al mismo tiempo, la actitud de su vida, la actitud de su música, de su forma tanto de ver las canciones, hasta de arpegiar, hasta de vivir, es la actitud de un rebelde, ¿no? Entonces yo creo que también eso facilita la comprensión rebelde de su obra, que no va contra el mensaje específico de lo que hace, pero que también ayuda a entender en otros contextos que ya no son exactamente el mismo al que él le cantó, a recuperarlo o a vivirlo desde esa idea de rebeldía, que es también una expresión de madurez cultural, ¿no? Como decía Fernando Martínez Heredia, la rebeldía es la mayoría de edad de una cultura. Entonces, si analizamos a Santiago como ese rebelde, también su obra produce lecturas rebeldes, aunque alguna persona no necesariamente coincida con los mensajes políticos específicos que su obra estaba transmitiendo, ¿no? Esa es la explicación que faltaba para poder entender la situación actual, porque si hablamos de canción política tendremos que entender cómo se dirimen al final todas estas cuestiones. Por eso hablaba ahorita de un punto de inflexión, son realidades del momento. Tintos en sangre, mares y el viento del humano que pide vivir aquí. Toda tu vida corre el peligro de vivir lo que quieres creer. Yo quiero decir algo en relación con lo que acaba de decir Guanche.
y yo he pensado mucho en eso en estos días. Yo siento que el momento actual que estamos viviendo, que es un momento sumamente complicado a nivel político y a nivel social en nuestro país, yo siento que hay una incapacidad en la intelectualidad musical, en los creadores, de generar obras de alto vuelo, de alta calidad y de alto poder de convocatoria. Obras que reflejen realmente lo que algunos de los segmentos de la sociedad preocupados por lo que está pasando quieren decir. Obras donde se vean reflejados. Yo creo que hay una incapacidad tremenda en estos momentos de generar ese tipo de canción, llamémosle política, y pienso que por eso a veces desde los medios oficiales de comunicación tienen que echar mano de obras precedentes de una incuestionable calidad, de una incuestionable poética y de un incuestionable poder de convocatoria. Lo estamos viendo hace mucho tiempo. Cómo desde distintas maneras de pensar y de ver y de evaluar la realidad se utilizan los mismos temas de Silvio, de Pablo, del propio Santiago. Ustedes sienten también que hay esa incapacidad que yo por lo menos percibo en este momento de generar la canción política que necesitaría este momento con esa calidad y con esa poesía. Rosa, yo totalmente, ahí coincido. Lo que creo que hay varios factores. O sea, el contexto no es el mismo. La realidad es más digamos, complicada y más difícil de escrutar, pero también hay rupturas generacionales, ¿no? Y ahí tendríamos que hablar qué fue lo que sucedió con la generación, por ejemplo, de Habana Abierta, todo lo que ellos pasaron, la emigración como solución, la generación que vino después, este tema del arroz y las espinas, y cómo eso de alguna manera es una crónica de una caída anunciada, ¿no? Entonces, digamos que ese pase de batón, ese relevo se vio fuertemente afectado entre unas generaciones y otras, producto de unas relaciones incómodas de este tipo de canción con el poder. Eso creo que está bien reflejado en la obra de Joaquín Borges Triana. Tiene varios artículos, varios libros sobre eso. Entonces ahí hay una realidad compleja que hizo que una determinada generación se sobrepusiera en un momento determinado y no estuviera lista realmente para asumir ese papel de relevo. Además de que el contexto ya no era el mismo. Bueno, ahí yo estoy un poco en desacuerdo y aprovecho para introducirles otra pregunta. Si ustedes creen que por las respuestas que han dado, asumo que sí, pero bueno, me gustaría que detallaran un poquito más, ¿no? Si han habido algunos cambios, ya sean conceptuales o formales, en la manera en que la música se acerca a la política en los últimos, pongamos, 15 años. Si ustedes creen que ha habido un acompañamiento, esa es otra pregunta, ¿no? O sea, si ustedes creen que ha habido un acompañamiento de la música de las transformaciones sociales y políticas que ha vivido el país en los últimos tiempos, y si eso ha tenido algún reflejo en la música. Pensando en lo que dice Rosa, estoy de acuerdo con que ha sido una solución recurrente desde todos los lados del espectro ideológico asumir referentes pasados, pero también creo que por un lado hay menos visibilidad hoy del conjunto de obras que se puedan estar haciendo. Sé que es un poco contradictorio, ¿no? Ahora que hay más canales, pero también es más difícil ver las cosas y sobre todo más difícil aglutinarse, ¿no? En torno a una idea, en torno a un artista, a una propuesta, del tipo que sea. Y lo digo pensando en una canción en concreto, que yo sé que una golondrina no hace primavera, pero lo pongo como un ejemplo de algo que para mí es una canción con una carga política muy fuerte, que me parece una canción tremendamente lograda, sin embargo tiene un consumo muy limitado, que es Los Viejitos de Rolly Berrío.
que además le encuentro una gracia poética, por decirlo de algún modo, muy interesante, porque Rolly fue invitado al concierto que dio Silvio en el Parqueo de Casa de las Américas, un concierto que cayó un aguacero grandísimo, en el que participó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y esa fue una de las canciones que Rolly tocó en ese concierto, lo cual me pareció un gesto de coherencia política tremendo, porque es una canción que habla de la situación tan desvalida que tienen una parte importante de la población cubana, que son las personas de la tercera edad, que con todas estas transformaciones económicas y sociales quedan extremadamente desprotegidas, ¿no? Y él resuelve todo eso en una canción bellísima y con una imagen muy impactante, que es la de el viejito escarchando la lata. Pongo ese ejemplo, ¿no? Como que creo que también nos falta a veces la visión con la posición política que sea. A veces se nos quedan lejos y terminamos asumiendo a Santiago, que me encanta y lo canto muchísimo, ¿no? Pero bueno, seguimos apelando a esas canciones de hace 20, 30, 40 años. Y bueno, vuelvo con la pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que estos últimos 15 años ha cambiado esa forma de decir la canción y su relación con la política? ¿Y creen que ha habido un reflejo en la creación de esto? Y yo creo que ahí ya les lanzo la piedra completa. Yo creo que el reggaetón como síntoma político y cultural de este tiempo es una prueba importante. El primer tema de que si cantar canciones viejas significa que también hay una desgaste, una incapacidad de producir nuevos contenidos, ¿no? Lo así con todo respeto, pero este último tema, esta última versión de Para Bárbara, producida por Ganadores del Guzmán, a mí me parece un ejemplo de lo que estamos hablando. Hay una idea de estetización de la política que yo creo que lo que hace es vaciar de sentido político a la propia política, ¿no? Para Bárbara no es un tema político, pero la intención de Santiago Feliú, el universo cultural al que pertenecía, la manera en que la interpretaba, era una canción que tenía un muy claro universo, ¿no? Cultural y político. Político en sentido amplio, creo que me entienden lo que estoy diciendo. Ahora, y a mí me parece que es un sentido, que ese tipo de cuestiones que hace Santiago, hacía Silvio cantándolo al amor, es un poco lo contrario a lo que yo veo en ese video, que era entonces politizar lo estético, ¿no? Politizar temas que parecen estéticos, politizar la belleza, politizar qué cosa es el amor, politizar qué cosa es la ética, ¿no? Ahora me parece que esto hace un poco lo contrario, que es estetizar lo político y vaciar de sentido a eso que es político, ¿no? Eso por ahí. Luego, el tema de que se ha cambiado algo a nivel conceptual, hay un tema que que es un tema clásico de la trova, que yo tengo una versión que me encanta, que es el tema celebérrimo de Vicente Feliú, Créeme. En el año 12, créeme, sí. En el año 12 hubo un concierto en el Cine Acapulco que se le dedicó por alguna razón de la Bienal de ese momento, a Michelle Mirabal, ese concierto, y a las banderas de Michelle Mirabal y qué sé yo. El concierto fue un concierto de rap. Ahí estaba Darcy, que la recuerdo sentada muy cerca de mí casualmente. Hay algo interesante en ese concierto que después se convirtió en un disco. Es la versión que hacen de Créeme, utilizando las pistas clásicas de Silvio y de Vicente, y añadiendo arriba de esa canción improvisaciones dentro del espíritu de Créeme, de Bárbaro Urbano Vargas y de Michael Extremo, por ejemplo, si no recuerdo mal. Creo que hay alguien más, pero sí recuerdo a Michael Extremo y recuerdo a Bárbaro Urbano Vargas. Lo que están haciendo con Créeme ahí es una cosa para mí interesantísima, que es darle un hilo de continuidad en la ruptura que supone ese rap y esa generación del rap a lo que era Créeme, pero que en cambio empasta perfectamente musicalmente y también políticamente. ¿Por qué? Porque en ese momento, lo que yo recuerdo de ese disco, de esas canciones, es que a ese disco, por ejemplo, pertenece otra como La Rumba que tienen prohibida. Y lo que dicen es, señor oficial, déjeme cantar mi canción. Hay un diálogo con la autoridad ahí representada por la policía. Y hay un diálogo ahí con la canción Créeme, en la cual se reivindican estos raperos, estos muy jóvenes entonces, como la revolución en sí misma. Yo soy la revolución, y como yo soy la revolución, voy a recuperar o voy a ser parte de este Créeme y voy a cantar también que creas en mí mismo, ¿no? En esta nueva generación que soy. Yo creo que eso ya no es así. Yo creo que hay muy pocas voces que hablen de que yo soy la revolución. La revolución en muchos de esos mismos raperos que estoy mencionando ya es un algo externo completamente, incluso un algo enemigo. Y entonces me parece que ahí hay un cambio importante en muy poco tiempo, porque estamos hablando del año 12 hasta el año 21, ¿no? Para mí es una bendición y sé que también lo van a agradecer presentar esta noche aquí al maestro Juan Formel.
Yo quería decir solamente que para nosotros es tremendo honor que nos hayan invitado estos muchachos raperos, Silvito el Libre, Raudel, Michael Extremo, en fin, son ellos los que en definitiva están jugando un papel protagónico tan grande en este país en estos momentos. Y yo voy a decir que voy a creer en esto de verdad, en este reconocimiento de verdad, y esto es de corazón, cuando esta música entre en la radiodifusión nacional. De hecho, ahí Juanche se me adelantó. Yo quería, de hecho, preguntarle sobre ese tema, pero bueno, el orden de los factores ahí no altera nada. Y es esa, o sea, ese doble viaje entre politización del arte y estetización de la política, ¿no? Tiene una relación históricamente bastante complicada. Sí considero que el reggaetón es una variante muy política. No hay nada más político que lo que intenta despolitizar. O sea, lo que aparentemente no tiene nada que ver con la política, pero con una marcada intención, digamos, de no hablar sobre esto porque me desgasta, porque no quiero saber de esto, porque voy en otra dirección, porque no me interesa el tema, eso también es político. Digamos que el movimiento de reggaetón es un movimiento de marcado carácter político también, lo que es contradirección. Yo pienso que la democratización de los medios que tiene ante sí ahora el creador, el autor, y los medios que tiene también para difundir su obra, las maneras que han cambiado, no solo el modo de difundir, sino también el modo de recibir esa obra. Por supuesto que marcan también el curso de la canción política, y no es que la canción política o canción comprometida, como lo queramos llamar, no haya acompañado las transformaciones sociales y políticas en el país y en el mundo. Sí lo ha hecho, sí lo ha acompañado. Y lo que pasa es que los códigos son absolutamente diferentes a los de hace 3, 4 décadas atrás. Yo pienso que hoy, aunque un trovador vaya a un escenario en un parque enorme con su guitarra, con lo que sea, no va a comunicar de la misma manera que comunicaba antes. La gente joven tiene hoy otros modos de consumir la música, y si queremos mandarle un mensaje o que un mensaje político o social le llegue, hay que tener en cuenta esos modos y medios con los que ellos ahora se relacionan para informarse, para escuchar, para bailar, para todo. Por eso el reggaetón, nos guste o no, es absolutamente para mí un medio de comunicación de esas ideas. Como decía Rafa Valdivia, es quizás lo más político que hay ahora mismo. Yo sí pienso que en el reggaetón no todo es lúdico. En el reggaetón hay mucha intencionalidad de mostrar las vivencias, los orígenes, el medio social, donde esos reggaetoneros quieren reflejar cómo piensan, las vivencias y esas cosas. Yo creo que es importante, muy importante lo que ha ido pasando. Yo creo que ahora mismo no es tanto ya, pero lo que ha ido pasando en los últimos 10 años con el reggaetón, después con el trap y las letras, yo pienso que es absolutamente importante, es político, y que quizás nuestros medios de difusión al uso, los tradicionales, sencillamente no le prestan atención, no les interesa, y por eso es que tienen que apelar a las canciones de antes, a las canciones de Santiago, a las canciones de Silvia, a las canciones de Pablo. A ver, también que sucede que a veces enmarcamos lo que denominamos canción política alrededor, digamos, de temas de interés general, digamos, de temas que son parte de la agenda de un debate general, que involucran a grandes agregados, ¿no? Humanos. Pero también hay luchas parciales, ¿no? Digamos, de nuevo tipo, de contextos, digamos, más actuales, que pueden traducirse en canciones que no van a ser menos políticas que otras, ¿no? Y yo ahora estaba recordando, por ejemplo, dos temas, ¿no? Uno de Perolí Ferrer, él tiene delirio a más varones, y el pecado original de Pablo Milanés. O sea,
Son canciones que pudiera pensarse a simple vista que son más de temática amorosa o de, digamos, de un problema social, y son canciones netamente políticas porque obedecen a, digamos, están en consonancia con la agenda de LGTBI en los momentos actuales. Entonces, lo que entendemos por canción política, a lo mejor de aquí a 20 años le vamos a poner otro nombre, ¿no? Y tiene demandas que confluyen a través de la historia, pero que hay diferenciaciones según los contextos, ¿no? Por eso es que yo creo que hay una zona ahí un poco difusa de definir qué es lo que es una canción política y qué es lo que no. Hay temáticas, por ejemplo, sociales, que son, para mí son netamente políticas, y canciones de amor, ¿no? Que reflejan a lo mejor una nueva manera de cantar el amor, una estética diferente, un estilo, o a lo mejor por la vía del lenguaje estético rompen con géneros anteriores y son íconos y pueden ser canciones de carácter político. A nivel de reggaetón, a mí siempre me llama la atención cuando he leído alguna entrevista a los distribuidores, a los que hacen el paquete, y alguno de ellos decía, este famoso, el que se llama como la película, el transportador. El transportador creo recordar que era el que decía, nosotros no ponemos nada directamente político ni nada pornográfico en el paquete. La cuestión es que la pornografía está sometida a una intensa discusión política también, como decir que lo político es estrictamente un discurso contrario al Estado cubano es lo único que yo voy a entender por política. Al mismo tiempo, llenaron el paquete de contenidos políticos en todos los sentidos, entre ellos de reggaetón, ¿no? Yo no sé qué género clasifican ustedes aquella famosa canción de Cerro Cerrado, pero si eso era reggaetón, a mí me parece que eso era un himno estrictamente... Sí, eso era reggaetón. Hecho por un rapero, Insurrecto viene del rap. Por tanto, hay un flow ahí muy de... Pero con lo cual quiero decir que eso es un tema para mí profundamente político, Cerro Cerrado. Como, no sé, para hablar de alguien que en estos días suena mucho, que es ese mes bueno, cuando hace con Isaac Delgado una canción como La vida es buena, a mí me parece que hay una reflexión sobre el mundo del trabajador, que en otra época podrían llamarle el lumpen trabajador, porque es el que se emborracha, el que esto, que puede faltar quizás un día de trabajo, pero es el que paga su trago en el bar, tiene esa ética de, ¿por qué me vas a regañar si yo lo estoy pagando? Que también tiene que ver con contenidos que yo creo que son indirectamente políticos, que tiene que ver con esto de cantarle al mundo popular, al mundo del trabajador. ¿Hasta qué punto no está mediando en toda esta guerra de canciones que han habido los intereses, ¿no?, de todos los lados de los participantes? No creo que no crean en lo que están diciendo, o sea, les doy el beneficio de la duda, pero no deja de ser conveniente con los respectivos intereses de cada uno de los exponentes que han dedicado una canción al tema de uno u otro signo. Yo creo que eso está ahí siempre, eso siempre ha estado ahí, ¿no? Lo que pasa es que también, o sea, el interés como tal puede ser de diversos tipos, o sea, puede ser un interés oportunista, ¿no?, en sacrificar, digamos, parte del mensaje que nos puede tener acostumbrado un artista, o sacrificar parte del contenido, sacrificar arte con tal de mantenerse en el mercado, ¿no? Eso sería un interés muy pueril, inmediato, existe. Es delicado hablar de ese tema, es muy doloroso también a veces, pero también puede haber un interés, digamos, del ego del artista, ¿no? Y, o sea, se mezclan ahí muchas cosas que, digamos, es complicado tratarlo, porque eso ya entra dentro del terreno, digamos, de la crítica, que va más allá de la crítica musical, de la crítica cultural, de la crítica de arte, ¿no? Sino requeriría un enfoque mucho más amplio. Pero intereses hay disímiles, o sea, intereses de trascender, intereses de ganar dinero, intereses de estar en el mercado, intereses de no caerse, en fin, hablar de eso creo que da para un podcast. No, pero hay que hacerlo, yo creo que también hay que hacerlo, y que también hay que recordar que esto también, aunque no le puede no gustarle a algunas personas, pero hay que recordar las presiones, y yo creo que eso es real, porque no solo las presiones vienen del Estado cubano, sino que también las presiones que en Miami se vivieron en torno a algunos de los implicados, ¿no?, de los realizadores de esa canción. Las presiones específicas sobre SM Bueno, las presiones específicas sobre gente de zona. Yo recuerdo aquel video en el que le preguntan si eran comunistas, la carcajada que soltó Alexander, y que él decía que le iba a entregar la residencia en Estados Unidos, y con eso él ayudaba a que la situación política cubana cambiara. Eso fue hace muy poco, hace 2-3 años. Hace poco también fue el concierto en la Ciudad Deportiva.
2, 3 años después de esas declaraciones, yo creo que esas presiones también hay que entender que tuvieron éxito para lo que se buscaba. Y es un éxito que para mí es un éxito antidemocrático, porque realmente recortan un espacio de diversidad que ellos mismos hace apenas 2 o 3 años atrás habían defendido cuando Deceme defendía su derecho a brindarle un jugo a su visita o a ir a Cuba gente de zona. Entonces me parece que también, sin que quede nada por dentro, hay que decir que hay presiones políticas específicas también muy sectarias dentro de esa industria cultural, digamos, de Miami, que también son parte de la ecuación que ha producido Patria y Vida y esos realizadores específicamente, ¿no? Ahora que hablas de Guanche, de todo eso, recuerdo también el concierto, por ejemplo, La Frontera de Venezuela. O sea, todos los artistas que fueron ahí, uno puede haber ido con más convencimiento o no, pero uno se pregunta, bueno, fulano, mengano, ¿y esto por qué? Pues, con todas las presiones que se vivieron alrededor de la caravana que se trató de entrar el 23 creo que fue 23 de febrero, hace 2 años, y la utilización de la música, ahí sí fue un ejemplo muy, muy puro y duro, la utilización de la música y la industria cultural como vehículos con una clara intencionalidad política, en este caso de derrocamiento. Cuando decía lo de los intereses, siempre lo pienso en términos de cuánto estás arriesgando con eso que haces, ¿no? ¿Cuánto estás arriesgando Yotuel cuando hace esa canción? ¿Cuánto está arriesgando Raúl Torres cuando hace esa canción? No. El riesgo, uno de los riesgos que más me preocupa a mí, no quiero decir que sea el mayor ni el más importante, sencillamente el que me moviliza de alguna manera cuando conecto con la música, porque de alguna manera vivo dentro de la música, o sea, canto en una agrupación y estoy siempre trato de estar conectado con todos esos procesos desde un punto de vista de la música ahí donde se hace, ¿no? Hay un riesgo desde el punto de vista estético, o sea, tú puedes posicionarte a lo mejor malintencionadamente por interés y hacer una obra que no sea pobre, o sea, o que sea rica, que es diversa ahí en contenido, con buen lenguaje, una buena música, y a lo mejor el mensaje puede ser, digamos, equivocado, malintencionado o no. O sea, yo pienso que está el riesgo de posicionarse oportunamente o no, o sea, los riesgos esos de los que tú implícitamente hablas, y también está el riesgo de hacer una mala canción. O sea, creo que una de las preguntas que tú ponías para guiarnos antes de comenzar el podcast es si una mala canción podía ser una buena canción política. Yo creo que no. Yo creo que si una canción tiene una música mala o un mensaje muy burdo, no debe ser. O puede tener una buena letra, una música mala, y quizás a lo mejor hay una cacofonía ahí que no funciona. Yo creo que tiene que haber un lenguaje estético, y ahí entonces entramos en el terreno de la ética, porque, o sea, yo recuerdo siempre el ejemplo de Leni Riefenstahl, ¿no? Cuando hizo el audiovisual del Congreso del Partido Nazi, creo que fue en 1934, en Nuremberg. O sea, es un ejemplo que siempre se pone. O sea, un lenguaje formal revolucionario para la época, muy avanzado, lo mejor del cine en ese momento, sin embargo, al servicio de que estaba, independientemente de que ella pudiera estar consciente o no de lo que estaba haciendo. O sea, si el debate va con un buen lenguaje estético, se abre de alguna manera un debate de más calidad. Pero si la música es mala, al final hay un riesgo muy grande ahí. Y ese es uno de los riesgos que a mí me preocupa de los artistas. Las canciones, por ejemplo, estas por encargo de Raúl Torres. Ahí hay una especie de caída, para mí, desde mi punto de vista. La canción que le hace Fidel, para mí es la más lograda de todas. O sea, tienen ciertas imágenes poéticas, que toma un distanciamiento en cuanto a los géneros musicales, porque utiliza ritmos que no es cubano, y tiene un efecto. O sea, hay un intento de reflejar un hecho muy trascendental para la historia del país, con cierta distancia y con imágenes que desde el punto de vista de lo que es la poesía, para mí funciona en alguna medida. Y después lo que hay es una involución en ese sentido. O sea, puedes tener una canción por el cargo, puedes hacerla con una intención X o no, y tener un lenguaje formal que te abre un debate, digamos, a lo complicado o no, pero tienes una herramienta en la mano, que es la estética, ¿no? Pero para mí el mayor sacrificio, el mayor riesgo que puede tener un artista es hacer mala música. O sea, es hacer una mala canción y que para colmo entonces entre dentro del terreno de la política, que es muy sensible, y sin embargo salga mal. Otro ejemplo es de Willy Chirino, con Ya Vienen Llegando. Puede gustarle a unos el mensaje o no. O sea, yo no comulgo con esa línea de la obra de Willy Chirino, me gusta muchísimo su música, pero no dejo de reconocer de que te ponen en entredicho que pueda estar confuso, porque es un son hecho en un acto de laboratorio de lo que es la música cubana, y le salió súper bien. Entonces, nunca divorciaría la estética
del contenido político, pero siempre tuviera como referente lo ético, pero sí me gusta que de alguna manera el debate se eleve, o sea, que me presenten, que me traten de convencer a mí de algo con lo que no estoy de acuerdo, o que sea a lo mejor hasta pueril, pero con buena música. Rafa Escalona, en tu pregunta o en tu manera de enfocar esta pregunta a partir de lo que pueden perder o lo que pueden arriesgar los músicos, tú estás dando por sentado que en el caso de las respuestas a Patria y Vida son respuestas espontáneas. Para nada. Son obras por Yo no doy por encargo. sentado nada. En esta historia, en esta historia yo no estoy dando nada por sentado. O sea, No, es que yo no tengo estoy cogiendo las información. canciones. Yo no tengo información. A mí me parece que esas canciones es una tarea. Y pienso que no siempre, cuando el artista no está en condiciones de procesar estética y espiritualmente una idea, la obra no puede ser una obra de alto vuelo, ni de mediano vuelo. Y yo pienso que, por lo menos las que yo he visto, las que me he puesto la tarea de verlas hasta el final y escucharlas hasta el final, no me parece que sea de inspiración realmente al nivel de lo que pudo haber hecho, no sé. No me parece que sea una cosa espontánea. Y ahí no arriesgan nada. Si te la encargaron y la haces, no estás prácticamente arriesgando otra cosa que no sea tu prestigio como creador, la coherencia de tu carpeta autoral, lo demás no lo estás arriesgando. Como decía Guanche, del otro lado también ha habido presiones que se convierten en riesgos. Es lo más complejo, me parece a mí, que se pueda haber planteado en la canción comprometida o la canción política en el caso de Cuba a lo largo de su historia. Yo pensaba en esto y no encontraba un momento más complejo que este, porque lo que se arriesga es bastante. Y si lo vas a medir por ahí, estamos hablando de canciones que en ningún caso han brotado de la espontaneidad y del compromiso, no me parece. Yo quisiera decir algo que tiene que ver y no tanto. Tiene más que ver con la pregunta general que habías hecho muy al principio, Rafa, y que ahora el otro Rafa se recuperó, de si puede haber una mala canción y al mismo tiempo ser buena políticamente. De eso hay mucha tradición, ¿no? Historia sobre ese asunto. Yo recuerdo, y esta frase se menciona mucho en el ámbito de los marxistas, cuando Lenin va a una exposición de pintores, no me acuerdo si futuristas, no me acuerdo qué tipo de pintores eran, pero habían sido seleccionados, curados por cierto comisario que no tenía mucha idea de eso, y se dice que a la salida de la exposición, dice Lenin, serán bolcheviques, pero no son pintores. Carpentier decía algo en ese libro sobre la música, que estaba recordando a un viejo francés, que era un viejo pensador interesante, que había sido militante consciente de la Comuna de París, que decía que el Estado era incompetente en materia de arte. Y que si tomaba, aquí busqué ese parrafito para poder mencionarlo con más precisión. Decía Courbet, es este francés que Carpentier citaba, cuando toma la iniciativa el Estado de recompensar, usurpa funciones que solo incumben al público. Su intervención es funesta para el artista, engañándolo sobre su propio valor. Es funesta para el arte, que encierra en convencionalismos oficiales y que condena a la más estéril mediocridad. Ahí se acaba esa cita. Entonces sí, si hay un encargo muy claramente enfocado en este sentido, puede pasar esto que decía Lenin, que será revolucionaria, pero no es una canción buena, ¿no? O de esto que decía Courbet del Estado metido en esa función. Pero yo creo que hay otra perspectiva de ver esto, que un poco Rafa Escalona la introdujo, que es cómo entender el tema de la recepción. Yo he visto a mucha gente distinta entre sí y mucha gente que normalmente no son consumidores de gente de zona reaccionar bien ante esta canción. A mí me parece que hay un tema ahí de oferta ideológica faltante en Cuba y que esa es un tipo de oferta ideológica que ha calado, si se quiere ver con honestidad, en sectores más amplios de lo que podría haberse esperado por su origen normal de un tipo de música urbana o lo que fuese. Entonces yo creo que hay que entender también política, ideológicamente, la resonancia o la repercusión, vamos a llamarle, de ese tema que me parece que todavía falta por hacer. No he visto nada todavía muy acabado sobre eso. Pero entonces voy a tratar con los riesgos de la
no de las comparaciones, sino de las asociaciones en historia. Voy a recordar una cosa que hizo Martí con algo y que, repito, y voy a decir muy claro, que no tiene que ver con Patria y Vida, no tiene nada que ver, pero a nivel de reflexión son reflexiones parecidas. Lo que estoy mencionando es lo que hizo Martí con los poetas de la guerra. En el prólogo Poetas de la Guerra, decía Martí, no saben versificar muy bien, pero sí saben dar una carga al machete. En ese sentido, parecería que para Martí estaba justificada la falta de calidad poética por la calidad patriótica, ¿no?, de la canción. A lo largo de su obra va a decir que no se justifica en ningún caso renunciar a la belleza por más revolucionario que sea un mensaje, ¿no? Pero ¿qué hizo él con este tema de los poetas de la guerra? No fue celebrar la poesía de esos poetas, sino hacer algo distinto, que era recuperar un discurso popular, que era recuperar una memoria del nacionalismo cubano que calaba en amplios sectores del pueblo de Cuba y devolvérselos como un producto de sí mismo. Entonces, los poetas de la guerra es una construcción de memoria nacional. Y en ese sentido, importa menos la calidad de esos poetas como la capacidad que tuvieron de calar en las generaciones que fueron contemporáneas a esos poetas. Entonces, ahora mismo yo creo que también ese hilo de análisis sería valioso para comprender qué permanece o no. Aquí, más mal que le pese a algunos, la canción de Willy Chirino caló en memoria de mucha gente. Habrá que ver si cala o no esta de Patria o Vida, pero estos ya son análisis que no son estrictamente musicales sobre la calidad de la canción, sino cómo respondieron a necesidades políticas, ideológicas y de memoria, de cultura de un tiempo, las supieron representar de alguna forma y cómo la vida social de las canciones fue más larga que lo que su propia calidad podría vaticinar, ¿no? Me parece que ahí también hay elementos de análisis que deberían considerarse. Me parece que con esa proyección que le das, creo que es muy buena para ir cerrando, porque al final, efectivamente, el tiempo y los sucesos por venir nos van a decir cuál es el alcance que tendrán estas canciones, como nos lo han dicho anteriormente otras tantas canciones. No sé si quieran añadir algo más antes de despedirnos. Recomendar un libro que, o sea, es valioso por lo que expone, pero sobre todo por la cantidad de ejemplos que tiene de canciones políticas a través de lo que es el registro fonográfico, que es un libro de Cristóbal Díaz Ayala que se llama Ocu Hermosa. Ahí hay centenares y centenares de canciones referidas en los discos, en reediciones en CD, o sea, en contexto, en años. Es una lectura extensa porque son 2 tomos de más de 300 y tantas páginas. Y ahí, o sea, ¿por qué lo traigo a colación? Porque lo leí hace unos días y, o sea, esta cuestión de la historia, ¿no? Ahí Guanche me dirá lo que siente al respecto. Las herramientas que uno pueda tener en un momento determinado, porque muchos de estos procesos son recurrentes a lo largo de la historia, ¿no? Y cuando uno piensa en la canción política, o sea, los bardos, los juglares, la canción, o sea, el papel que jugaba eso en la antigua Grecia, sucede algo, que es que, y es una de las tesis que se maneja en el libro, que es que el registro fonográfico real, el registro de la música es muy reciente. O sea, no podemos apelar a cómo se escuchaba la música, a cómo se decía, cómo se cantaba, cómo la sentía a lo mejor el intérprete desde, digamos, 1870 y tanto, ¿no? Que es que se registró el primer cilindro. De manera que de ahí para atrás prácticamente quedan muy pocas herramientas, o sea, escritas, por supuesto, historia, pero la música como tal no podemos oírla. Y entonces eso, de alguna manera, nos deja un poco desprovistos, ¿no? Porque estos procesos al final en la historia han sido repetidos, ¿no? Hay que ver lo que circulaban, o sea, no precisamente música, ¿no? Pero hay que ver lo que circulaban los sonetos de Quevedo en la España del siglo de oro, ¿no? Y cómo eran dardos políticos y cómo tantos poetas iban de un lugar a otro y en esa tradición oral, ¿no? Que se inserta mucha de la nación política que hemos hablado. Digo esto porque como coleccionista es una de las cosas que siempre persigo. Cuando oigo una canción, sí, tengo la letra, busco el contexto, pero al final hay que escucharla. Quería apuntar una última cosa. En relación con eso mismo que dice Rafa Valdivia, en estos momentos es a la inversa, para bien. En Patria y Vida, si la letra tiene un mensaje con el que, como decía Guanche, se pueden identificar muchos de los demandas, de los anhelos
de muchas personas. La visualidad hoy en día acompaña la música. Y eso tiene un % si no igual, yo te diría que absolutamente competitivo hacia la mayoría con el mensaje que se está transmitiendo. Muchas veces la visualidad sacrifica la música en sí también. En Patria y Vida, la visualidad es absolutamente demoledora. Atractiva. No solo Sí, sin duda. el trabajo que hizo así el Babastro con la imagen, sobre negro, la iluminación, sino la fuerza que tienen esos 4 morenos diciendo lo que están diciendo. Las motivaciones, insisto, cada cual sabe por qué lo hizo. Y pienso que cuando decidieron hacerlo o arriesgar, no estaban calculando quizás que el impacto pudiera ser de una determinada magnitud. A lo mejor lo pensaron, a lo mejor no. Pero la última intervención de Juancho me parece definitoria para saber que todo en canciones que tengan que ver con la vida sociopolítica de un país tiene que ver con la intención, pero también tiene muchísimo que ver con la recepción. Eso es lo determinante. Y ya se sabrá si esa canción trasciende o no trasciende, pero de que la visualidad tiene una importancia, yo creo que hasta mayor que lo que puede ser la letra, el audio, la música, en esa canción es absoluto. Se acabó. Tu 59 yo doble. Ya se acabó. 60 años, tranca el dominó, mira. Se acabó. Tu 59 yo doble. Ya se acabó. 60 años, tranca el dominó. Un placer estar conversando con ustedes. Casi que no sentí que era un chat virtual. Tenía ahí cerquita, les pude ver las caras y las expresiones, ¿verdad? Gracias Rosa, gracias Juanche, gracias Valdivia por todo el tiempo dedicado. Bueno, gracias a ustedes también. Para mí ha sido un tremendo placer compartir Un con beso ustedes. y para mí igual besos Juancho y los dos. Un abrazo a todos. Muchas gracias por escucharnos. Este ha sido un episodio de Los Casetes de AMPM, una producción de Magazine AMPM. Recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web www.magazineampm.com, en Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o seguirnos en las redes sociales como @magazineampm para tener la foto más completa de lo que sucede en Cuba en materia de música.